¿Alguna vez has notado que mientras más demuestras tu interés por una mujer, más parece que ella pierde el suyo? Como si entre más te esfuerzas por gustarle, más se alejara. Pero curiosamente, cuando te alejas, cuando dejas de buscar su atención, de repente ella te escribe, te busca, te pregunta por ti. Lo que estás viendo ahí no es casualidad, es psicología. Más específicamente, es psicología inversa. Y no me refiero a esos trucos baratos de decirle que no te gusta para que te quiera. Me refiero a estrategias sutiles, precisas y psicológicamente efectivas que han sido estudiadas, documentadas y aplicadas por los seductores más refinados. El tipo de seducción que no se ve, pero que funciona como un imán silencioso. Hoy te voy a revelar cómo puedes usar esta herramienta a tu favor, sin parecer manipulador, sin esforzarte de más y, sobre todo, sin perder tu dignidad en el proceso. La mayoría de los hombres cometen el error de pensar que la atracción es una cuestión de convencer, como si se tratara de venderse, de mostrar sus logros, su físico, su estatus, como si fuera una vitrina. Pero la seducción verdadera no se basa en lo que muestras, sino en lo que provocas, en cómo haces que la otra persona reaccione ante ti, sin que tú parezcas estar haciendo nada. Y eso es precisamente lo que la psicología inversa permite. Activar en ella una respuesta emocional que la haga acercarse a ti por voluntad propia, mientras tú mantienes el control absoluto de la situación. Ahora, ¿por qué funciona la psicología inversa en la atracción? Porque el deseo no se genera cuando alguien obtiene algo, sino cuando siente que no lo tiene del todo. Lo prohibido, lo ambiguo, lo que parece estar a punto de perderse, activa áreas del cerebro ligadas al deseo, la dopamina y la urgencia emocional. Y aquí viene la primera clave. No se trata de decir lo opuesto a lo que quieres, como hacen los amateurs. Se trata de actuar desde una posición de no necesidad, de autarquía emocional, de poder personal. Como enseñaba Robert Greene en El arte de la seducción, uno de los principios más poderosos es la ausencia estratégica. La capacidad de retirarte en el momento justo no solo te hace más misterioso, te hace más deseado. Imagina esto. Estás hablando con una mujer que te atrae. La conversación fluye. Todo parece ir bien. Y de repente, tú decides terminarla en el punto más alto. No con una excusa forzada, no con frialdad, solo con una sonrisa y una frase como: «Me encanta hablar contigo, pero tengo que seguir con lo mío». Lo que ocurre en ese instante es que su mente no recibe un cierre. Se queda con una necesidad psicológica no resuelta. Y eso, precisamente eso, la hace volver a pensar en ti. Ese es el poder de retirarte estratégicamente. No es rechazarla, es dejarla queriendo un poco más. Pero esto solo funciona si proyectas algo que muchos hombres han perdido: valor propio. No el valor que se grita, no el que se presume, sino el valor que se siente. Ese que se percibe cuando un hombre no ruega, no persigue, no trata de impresionar, cuando simplemente es, cuando está presente con firmeza, con calma, con intención, pero sin ansiedad. Ese tipo de presencia tiene un impacto magnético. Neil Strauss lo menciona cuando habla del inner game en The Game. Lo que más atrae a una mujer no es lo que haces, es quién eres mientras lo haces. Si tú eres un hombre que sabe detenerse, que no tiene miedo al silencio, que no teme perder, entonces tienes un poder que pocos manejan, el de hacer que ella empiece a invertir. Aquí entra otra técnica poderosa de psicología inversa: mostrar desinterés selectivo. No se trata de ignorar a una mujer por completo. Eso sería infantil. Se trata de no reaccionar como ella espera. Por ejemplo, si ella te lanza un cumplido coqueto y tú respondes con calma, sin exaltarte, incluso con un toque de humor como: «Ah, solo hoy te diste cuenta», lo que haces es romper el patrón. No te sometes al juego de la validación inmediata. La psicología inversa aquí está en no caer en el rol del que busca aprobación, sino en convertirte en el premio. En vez de perseguirla, haces que se cuestione si tú estás interesado. Y esa duda es adictiva para ella. Otra forma sutil de aplicar esto es a través de la inversión emocional asimétrica. Es decir, tú das un poco y luego te retraes.
Le haces un cumplido inesperado, la haces reír, creas una conexión y luego no respondes sus mensajes por unas horas. No porque estés jugando, sino porque realmente estás ocupado con tu vida. Lo que sucede en su mente es que empieza a recordar esa conexión. Pero como no tiene acceso constante a ti, comienza a idealizarte. Empieza a llenar los vacíos con su imaginación. Y cuando una mujer empieza a imaginarte, es ahí donde empieza a desearte. Esto no se trata de manipulación. Se trata de comprender cómo funciona el deseo humano, de usar la naturaleza a tu favor, en lugar de sabotearte como hacen los que sobrecompensan, los que se apresuran, los que muestran todas sus cartas en la primera cita. La atracción, como bien enseñaba Mystery en sus talleres, es una escalada, una danza entre el estímulo y la respuesta, entre el acercamiento y el retiro. Cuando tú sabes cuándo avanzar y cuándo parar, dejas de ser uno más. Te conviertes en el reto que ella no sabía que necesitaba. Y es que el verdadero secreto de la psicología inversa en la atracción es este. No se trata de controlarla a ella, se trata de controlarte a ti mismo. Porque cuando tú dominas tus impulsos, tus reacciones, tu necesidad de aprobación, proyectas algo que muy pocos hombres saben transmitir, poder interior. Y eso, en el lenguaje silencioso de la atracción, es una de las cosas más irresistibles que puedes mostrar. La mayoría de los hombres que fracasan en la seducción lo hacen no por falta de interés, sino por exceso de previsibilidad. Y aquí es donde la psicología inversa se convierte en un arte sofisticado. No se trata de ser el opuesto, se trata de desestructurar lo que ella espera de ti. Porque toda mujer, consciente o inconscientemente, tiene un guión mental. Sabe cómo se comporta normalmente un hombre interesado. Sabe cuándo va a recibir un mensaje, cuándo él se va a derretir por una sonrisa suya, cuándo puede controlar la interacción. Pero cuando tú te sales de ese guión, cuando tú rompes las expectativas de forma inteligente, todo cambia. La sorpresa despierta su atención, la ambigüedad despierta su deseo, y la contradicción emocional bien administrada despierta su obsesión. Por ejemplo, muchos hombres creen que el camino hacia la atracción es a través de la lógica. Explican, justifican, aclaran. Pero el deseo femenino no se activa por lógica, se activa por contradicción emocional. Y es ahí donde la psicología inversa entra en juego de forma casi poética. Te doy un ejemplo. Si ella espera que después de una noche intensa tú le escribas al día siguiente con flores digitales, tú haces lo contrario. No te desapareces, no te haces el frío. Solo dejas un mensaje seco, neutral, casi desapegado. Espero que hayas dormido bien. Y nada más. Ese mensaje no la rechaza, pero tampoco la valida. La deja en un punto de incertidumbre emocional. ¿Te gustó o no? ¿Estás interesado o no? Y esa duda es el inicio de su inversión emocional. Otra forma poderosa de usar esta dinámica es a través de lo que podríamos llamar el elogio inverso. Es decir, no halagas lo obvio. No le dices «qué hermosa estás», como hacen todos. Le dices algo que la descoloca, que la obliga a procesarlo. Por ejemplo, «hay algo raro en ti. Todavía no decido si es tu mirada o cómo dices las cosas, pero algo en ti es peligrosamente interesante». No le estás dando el control. No le estás confirmando que ya la tienes idealizada. Estás jugando con el misterio, con la tensión, con la seducción emocional. Y lo más importante, le estás dando una imagen de ti que no encaja con los demás hombres que ella suele conocer. Cuando una mujer no logra encasillarte, empieza a imaginarte. Y cuando te imagina, proyecta. Y cuando proyecta, siente. Ese es uno de los mayores secretos del juego interno. Tú no necesitas convencerla, solo necesitas provocar su imaginación. Y para eso, el lenguaje que uses es crucial. La psicología inversa también se comunica con las palabras que lanzas al aire. Una frase bien colocada puede generar semanas de pensamientos obsesivos en su cabeza, pero no porque sea agresiva o explícita, sino porque la deja pensando, porque no tiene un cierre, porque su mente sigue buscando el significado oculto de lo que dijiste. Y aquí entramos en un terreno aún más profundo: la psicología inversa aplicada al lenguaje corporal.
No basta con lo que dices. Es cómo lo dices. Es cómo usas las pausas, el silencio, la mirada. Si tú estás con una mujer y, en vez de mirarla como si fuera una diosa inalcanzable, la observas con calma, con una mezcla de interés y análisis, le das la sensación de que eres tú quien está evaluando. No desde la arrogancia, sino desde una presencia masculina firme. Y eso invierte el juego. Porque ahora no es ella quien se siente observada como objeto de deseo, sino tú quien despierta en ella la necesidad de ser deseada por ti. Esa sutil inversión de roles es una joya psicológica que muy pocos hombres dominan. Hay algo muy poderoso también en los actos inconclusos, lo que los psicólogos llaman el efecto Zeigarnik. Las cosas que no se terminan, que quedan a medias, se quedan en la mente de quien las vivió. Aplicado a la atracción, significa que si tú generas una experiencia emocional con una mujer, una conversación, una cita, un momento íntimo, y la cortas antes de que ella lo espere, creas una especie de vacío mental que ella va a querer llenar. Y la única forma de llenarlo es volviendo a ti. Este vacío no se genera desde la frialdad ni desde el castigo. Se genera desde la elegancia de no agotar el momento, de dejar el misterio intacto, de no mostrar todas tus cartas, de no decir todo lo que piensas, de mantener el enigma vivo. Y lo más interesante es que este tipo de interacción no solo te da poder, también te protege. Porque al no mostrarte necesitado, al no exponerte por completo, al mantener ese margen de control, no solo generas atracción, también filtras, también pones a prueba su verdadero interés. Porque si una mujer está contigo solo cuando la atención es constante, su inversión es superficial. Pero si una mujer comienza a perseguirte cuando tú te retiras con sutileza, eso es una señal clara de deseo genuino. La psicología inversa no se trata de jugar con las emociones ajenas de forma irresponsable. Se trata de despertar lo que ya está ahí dormido. De reactivar ese instinto ancestral de la mujer que busca al hombre que no se doblega, al hombre que no necesita probar su valor porque ya lo tiene integrado, al hombre que no cede ante la primera sonrisa ni se pierde en el primer beso. Es el hombre que, incluso cuando siente atracción, mantiene el misterio, porque sabe que en el mundo de la seducción no gana el que más da, sino el que más controla sus impulsos. Hay un detalle que casi ningún hombre percibe, y sin embargo, es una de las claves silenciosas del magnetismo masculino: la aparente contradicción emocional. Cuando proyectas emociones ambiguas, cuando no eres fácil de descifrar, cuando ella siente una mezcla de atracción y desconcierto, creas una tensión psicológica que se convierte en deseo acumulativo. Y este principio, bien aplicado, es uno de los pilares ocultos de la psicología inversa, porque no estás diciéndole directamente que la deseas, ni estás mostrándote completamente indiferente. Te mueves entre ambos polos, sin asentarte en ninguno, y eso la obliga a participar activamente en el juego mental. Una mujer ante un hombre que la halaga demasiado se relaja, sabe que lo tiene seguro, pero frente a un hombre que le lanza señales intermitentes no puede relajarse. Tiene que interpretar, decodificar, cuestionarse, y eso la mantiene emocionalmente enganchada. No porque lo hayas planeado fríamente, sino porque comprendes que lo que activa su deseo no es lo evidente, sino lo que la desafía a pensar. Aquí entra en juego el doble mensaje, una herramienta clásica en psicología y seducción avanzada. El doble mensaje consiste en dar señales verbales que indican una cosa, mientras que tu lenguaje corporal insinúa otra. Por ejemplo, puedes decir: tú y yo no tenemos nada en común, pero hacerlo con una mirada profunda, con un tono que suena más a deseo que a rechazo. El resultado: confusión placentera. Su parte lógica se defiende, pero su parte emocional se siente atraída. Y ahí es cuando empieza a jugar contigo en su mente, aunque no quiera. No hay que subestimar el poder de la atención selectiva. La mayoría de los hombres prestan atención constante, validan, siguen el ritmo emocional de la mujer. Pero cuando tú decides conscientemente qué cosas merecen tu energía y cuáles no, le estás enviando un mensaje silencioso de estatus. La psicología inversa, en este caso, se expresa en gestos mínimos. Cuando en una conversación te detienes, no porque estés incómodo,
sino porque simplemente estás evaluando si vale la pena seguir. Cuando ella lanza una provocación y tú, en lugar de reaccionar, cambias de tema con naturalidad. Eso es romper el guión. Eso es darle a entender que su belleza o su actitud no son suficientes para controlar tu mundo. Y eso, para muchas mujeres, es un golpe directo al ego, que despierta un tipo de atracción mucho más visceral. Y lo fascinante es que no necesitas ser grosero, ni distante, ni arrogante. Puedes ser encantador, cálido, incluso vulnerable, siempre y cuando mantengas la tensión, siempre y cuando seas tú quien decide cuándo acercarte y cuándo retirarte. Porque la psicología inversa no se basa en ser el tipo duro, sino en ser el tipo impredecible, el hombre que baila entre la cercanía y la distancia con maestría, que no suplica ni rechaza, que no ruega ni huye, solo está, y cuando se va, deja un vacío que se siente. En el libro The Way of the Superior Man de David Deida, se habla de un concepto que encaja perfectamente con esta dinámica: la capacidad del hombre de sostener el vacío, de no llenarlo con palabras, con acciones desesperadas, con explicaciones innecesarias. Cuando tú puedes mantenerte firme en ese espacio incómodo, donde otros colapsarían por ansiedad, proyectas un nivel de control interno que pocas mujeres han visto. Y como todo lo raro, eso las intriga, las atrae, las consume lentamente. Otra forma de aplicar la psicología inversa, que muchos ignoran, es el desvío emocional. Cuando ella espera una reacción emocional específica y tú le das la opuesta. Si te lanza una crítica suave, tú en lugar de defenderte, te ríes. Si te cuenta algo íntimo, tú no le das la clásica palmadita emocional, sino que le preguntas algo que la lleve aún más profundo. Eso la descoloca, pero también la conecta contigo de una manera que no entiende racionalmente. Porque tú no sigues la coreografía emocional que ella ha aprendido a controlar, tú improvisas, y en esa improvisación se rompen sus defensas. Además, está el arte de la negativa positiva. No se trata de rechazarla sin razón. Se trata de plantear límites que en lugar de cerrarle la puerta, la hagan querer entrar por la ventana. Por ejemplo, decirle: no suelo salir con chicas que juegan a los celos. Me aburre. No estás insultando. No estás atacando. Pero estás marcando una línea que la obliga a reconsiderar su actitud si quiere continuar contigo. Estás usando la psicología inversa desde una posición de estándares, y eso te vuelve deseable. Porque no eres un hombre reactivo, eres un hombre selectivo. Y los hombres selectivos son escasos. Y lo escaso siempre tiene más valor. El poder real no está en conquistar, sino en provocar que ella quiera conquistarte a ti. Ese es el giro más elegante de la psicología inversa aplicada a la atracción. No necesitas pelear su atención, solo necesitas saber qué teclas tocar para que sea ella quien empiece a preguntarse si está haciendo lo suficiente para merecer la tuya. El principio de reactancia psicológica es quizás uno de los motores más potentes de la atracción humana. Según estudios del psicólogo Jack Bram, cuando las personas sienten que su libertad está siendo restringida, automáticamente surge en ellas una necesidad de recuperarla. Esto significa que si una mujer percibe que tú no estás completamente disponible, que no puede tenerte del todo, que hay algo en ti que escapa a su control, va a experimentar una tensión interna que la empujará a buscar tu atención de forma más intensa. Y es ahí donde la psicología inversa alcanza su máximo nivel de elegancia. Porque tú no necesitas imponerte, solo necesitas retirarte en el momento exacto, con la calma de quien no teme perder, y permitir que esa energía reactiva trabaje por ti. Imagina que durante una conversación, justo cuando ella más está enganchada, tú desvías sutilmente el foco de atención. No bruscamente, no con indiferencia, solo con un cambio natural de tema, como si no necesitaras prolongar el momento para sentirte validado. Lo que creas ahí no es frialdad, es intriga. Ella siente que estaba a punto de conectar contigo de una forma especial, y de pronto, tú desapareces entre líneas, como una sombra que no puede atrapar del todo. Y ese pequeño giro activa su necesidad de continuar, de saber más, de provocarte para volver a ese punto. Este es el efecto de la ancla emocional invertida.
En lugar de aferrarte tú al momento emocional, eres tú quien se aleja. Y al hacerlo, inviertes el flujo. El vacío que dejas se convierte en ancla dentro de su mente. Ella lo lleva consigo, lo recuerda, lo interpreta, lo sueña. Y cuando una mujer empieza a soñar contigo sin saber por qué, ya no estás compitiendo. Estás dominando el terreno emocional, sin gritar, sin luchar, sin correr detrás de nadie. Toda esta dinámica, aunque parece sofisticada, se resume en una sola verdad poderosa. Cuando tú eres el hombre que puede caminar lejos sin miedo, ella va a sentir la necesidad de seguirte, porque la psicología inversa, bien usada, no es un juego de manipulación, es un arte de elegancia emocional, un lenguaje que solo los hombres que han trabajado su mente, sus emociones y su energía saben hablar. Y tú, si estás escuchando esto, estás a un paso de convertirte en ese tipo de hombre. Así que ahora, quiero que tomes lo que has aprendido y lo uses con inteligencia. No repitas como robot. No actúes como si estuvieras siguiendo una receta. Integra estas ideas en tu forma de estar, de mirar, de hablar, de desaparecer y de aparecer con intención. Porque cuando tu energía es auténtica y tu presencia es firme, no necesitas probar nada. Solo necesitas provocar lo suficiente para que ella quiera comprobar si eres real. Si este video te hizo ver cosas que antes no veías, si despertó en ti esa chispa de claridad sobre cómo funciona realmente la atracción, te invito a que lo compartas. Compártelo con ese amigo que siempre se esfuerza demasiado y no entiende por qué no lo valoran. Compártelo en tus redes porque entre más hombres despiertos haya, menos juegos vacíos existirán. Y si quieres más contenido como este, más estrategias profundas, más ideas que realmente cambian tu forma de ver y de atraer, suscríbete al canal. Deja tu comentario, quiero saber qué fue lo que más te impactó, qué has vivido tú con este tipo de dinámicas. Porque esta comunidad no es de teoría, es de experiencia real. Y mientras más compartamos, más crecemos. Nos vemos en el próximo video, donde siempre iremos más profundo, más claro, más lejos.